Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre. A ver, fiscal, una de las cosas que a la gente se ha sorprendido es con esta denuncia. La señora, a ver, cuando terminó el periodo de su antecesora, la doctora Vivian Morales, no lo completó. Entonces, el Consejo de Estado decidió, tenía que decidir sobre si su periodo era institucional, es decir, para completar el periodo de la señora Vivian, o personal, caso en el cual usted debía tener un periodo de 4 años. ¿Quién fue la ponente en favor de que usted debía estar 4 años en la Fiscalía, periodo personal? La doctora Susana Buitrago, contratada por usted. ¿Quién era presidente? El magistrado Alfonso Vargas, contratado por usted. ¿Cómo se explica eso? Mire, Yamit, cuando yo llegué a la Fiscalía General de la Nación, uno de los grandes problemas de la entidad son las demandas que existen contra la Fiscalía por reparaciones fundadas en detenciones injustas y por diversas fallas de la Administración de Justicia. Y encontramos, y hablo a cifras de hoy, Sí. que tenemos más de 14.000 procesos en curso contra la Fiscalía General de la Nación que tienen unas pretensiones que ascienden a más de 35 billones de pesos. Es decir, el pasivo contingente por demandas no falladas de la Fiscalía General de la Nación es de 35 billones de pesos. Es decir, en caso de que la Fiscalía llegara a ser condenada por esta cifra, pues es un monto absolutamente impagable. Usted tiene toda la razón, señor fiscal, pero con todo respeto, ¿por qué tenía que contratar precisamente a la magistrada que dijo que su periodo era personal? No, es que no se contrató exclusivamente a la magistrada. Ahí, si Yamit mira todo el abanico de asesores, encontrará ex consejeros de Estado, ex magistrados de la Corte Constitucional, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y además abogados de muchas otras disciplinas que nunca han estado en las altas dignidades del Estado. Eso es cierto, entonces es un abanico grande pero, de asesores. Con respeto, eso es cierto, pero quienes hablan de la feria de contratos dicen que usted reciprocitó. El ¿A fallo, quiénes? Perdón. A Alfonso Vargas, quien era presidente del Consejo de Estado, tiene su contrato. A Susana Buitrago, que fue la ponente en favor suyo, tiene su contrato. A Enrique Gil Botero, que votó a favor suyo, tiene su contrato. Y a Berta Lucía Ramírez tiene su contrato. pero le faltan en la lista otros consejeros Claro. que nunca estuvieron en mi elección, que nunca fallaron nada mía, varios. Yamit, la decisión... No, si hubiera sido como usted contratara. La decisión sobre mi periodo en el Consejo de Estado es una decisión que se tomó hace cerca de 2 años y medio, hace cerca de 3 años. Ya no estamos hablando de cerca de 2 años y medio atrás. O sea, estamos hablando de unas contrataciones que se hacen 2 años y medio después, cuando los magistrados ya no eran magistrados, salen a su vida profesional sin ningún tipo de impedimento, y cuando yo tengo que decidir si defiendo o no defiendo la nación. Y entonces yo integré un grupo interdisciplinario, es un grupo donde hay administrativistas, constitucionalistas, personas expertas en daño, personas expertas en responsabilidad del Estado en muchas áreas. Es un abanico muy importante de juristas. Además, cuando se decide lo de mi periodo, el 95% del Consejo de Estado, casi por unanimidad, Yamit, salió la decisión consistente en aclarar que mi periodo era un periodo personal y no institucional. El punto para mí siempre fue absolutamente claro, Yamit, porque hagamos memoria, Yamit, cuando el presidente de la República hace la terna, el presidente de la República envía y dice que hay una elección por el periodo constitucional correspondiente.
ya existían decisiones de la Corte Constitucional donde se establecía que el periodo es personal. Siempre ha sido la tradición en la interpretación de esas normas. Luego era un tema absolutamente sencillo y fácil de resolver por parte del Consejo. Era algo obvio. Ya a mí que el fallo, porque era la jurisprudencia, estaba basado en los antecedentes de la Corte Constitucional. Con todo respeto, señor fiscal, no. Acuérdese que el doctor de Greif no pudo terminar su periodo. Por razones distintas, porque era de edad. Por edad, Yamil, fue por edad. Fue por edad. Pero después de eso... No, es que usted dice que no había precedentes. No, sí, pero después el tema de Grey fue por el tema de retiro de edad. Sí, pero igual se retiró y no eligieron un fiscal por 4 años, sino eligieron el fiscal. Después de esos temas existen, si mi memoria no me falla, normatividades y decisiones posteriores de la Corte Constitucional donde aclaraba que el periodo del fiscal era un periodo personal. Es más, le voy a decir una cosa, Yamil. El Consejo de Estado decidió casi por unanimidad y después, posteriormente, la jurisprudencia de todas las altas cortes siempre se ha entendido en ese sentido. Señor fiscal, ¿por qué razón no nombró como asesor, o no contrató, perdón, a alguien que hubiera votado en contra de que fuera un... Yamil, yo en primer lugar, no tengo la memoria que tienen otros juristas de estar mirando, poniendo un espejo retrovisor, determinando a la hora de escoger asesores quiénes votaron por mí, quiénes no votaron por mí. No ha sido un criterio mío de distinción. Lo que usted dice, fiscal, es yo no estoy pagando favores. Pero desde luego, Yamil, yo creo que es una afirmación perversa, es una afirmación que no corresponde a la verdad, es una afirmación que se está haciendo para deslegitimar mi actuación como fiscal general de la Nación, afirmación que rechazo tajantemente, Yamil. Pero ¿qué se puede decir, señor fiscal, si la prueba es que evidentemente usted contrató a personas que promovieron? Y el hecho de que se contrate 2 años y medio después unas personas que no tienen ninguna inhabilidad, entonces eso sugiere que es que hubo un tráfico de favores, Yamil. Eso es lo que le acusan a usted, no yo. Entonces es lo que estoy diciendo que es falso. Pero no yo. Bueno, la contratación de Baltasar Garzón. ¿Cómo se justifica, señor fiscal? Mire, Yamil, Baltasar Garzón es una persona que tiene un gran reconocimiento a nivel internacional en materia de protección de derechos humanos. Baltasar Garzón es un líder en el impulso de una figura muy importante que es la jurisdicción universal. ¿Qué significa la jurisdicción universal? Que así los hechos hayan sido cometidos en otro país, otra nación puede iniciar investigaciones por hechos cometidos fuera de su territorio cuando estamos frente a graves violaciones a los derechos humanos. Es una persona que tiene mucha experiencia en lucha contra criminalidad organizada. Entonces la hoja de vida de él es intachable. Señor fiscal, lo interrumpo con todo respeto. Estaba vetado en España. Sí, hay un veto. En su país. Y yo voy a señalar una coincidencia, Yamil. Señalo coincidencia. Yo no estoy diciendo que haya una relación de causa-efecto, sino señalo coincidencias. Esas sanciones o prohibiciones de ejercer cargos públicos que le impusieron a Baltasar Garzón, curiosamente coinciden con la época en que él plantea en España la investigación y juzgamiento de los crímenes de la Guerra Civil Española, más exactamente la investigación y juzgamiento de los crímenes del franquismo. A partir de ahí es claro que viene una gran disputa de la derecha, no solo de la derecha española, sino de la derecha de todo el mundo. Y el resultado. El primero, no, yo no puedo decir, yo hablo de coincidencias. El primero que cayó en contra del contrato de Baltasar Garzón en este país fue el Procurador General de la Nación, que pretendió, sin tener competencia, de pedirme explicaciones de por qué contrataba a Baltasar Garzón. Es decir, en un exceso de su función pública, en un abuso de su función pública, sin tener competencia para que el procurador me investigue a mí, trató de ingerir en el contrato de Baltasar Garzón. Y yo lo contrato por ser un reconocido defensor de derechos humanos y una gran experiencia en crimen organizado, sobre todo de temas de terrorismo de Estado. Ahora, señor fiscal, para que usted me responda después de comerciales. A Baltasar Garzón se le contrata por el 2012 por 145 millones, en el 13 por 580, en el 14 por 655,
para un total de 1.380 millones. Pregunta, ¿no había en Colombia quien hiciera esa función en la fiscalía, quiero decir, inmediatamente después de comercial? Una de las personas que nos ayudó a consolidar estrategias en la ciudad de Buenaventura para combatir esas casas de pique. Creo que en este momento se ha disminuido, creo que ya no existe esa práctica en Buenaventura, fue Baltasar Garzón. Pero además otro elemento fundamental, Yamit, otro de los temas en los cuales nos ayudó Baltasar Garzón es también en cambiar modelos de investigación frente a violaciones masivas a los derechos humanos, y ahí yo implementé y desarrollé con mucha fortaleza un criterio básico de investigación a nivel internacional, como es el criterio de priorización de casos, que lo aplicamos a justicia transicional. Y Baltasar nos ayudó en ese rediseño, y le puedo dar resultados concretos, Yamit. Cuando yo llegué a la Fiscalía General de la Nación, cuando heredo el caos de Vivian Morales y de otros antecesores míos, habían 10 sentencias condenatorias en Justicia y Paz. En mi periodo hemos triplicado las sentencias. Es más, ya tenemos unas imputaciones en curso que ya depende de cuándo van a fallar los jueces, pero cuando los jueces fallen con base en las acusaciones que hemos hecho, con base en este nuevo modelo de investigación en Justicia y Paz, vamos a tener quizás más de la tercera parte de los desmovilizados de las autodefensas condenados. A ver, fiscal, la última pregunta. Si usted aceptó la invitación que le hizo ayer Caracol y aceptó una invitación para hablar sobre estos temas, ¿por qué no acepta la invitación del Congreso? Porque es un problema de principios, Yamit. La Constitución del 91, la Corte Constitucional en desarrollo y con base en la interpretación de la Carta Política de Colombia, ha dicho claramente que el Congreso de la República no tiene ninguna competencia para hacerle control político a un miembro de la rama jurisdiccional. Y resulta, Yamit, que es que yo formo parte de la rama jurisdiccional. La Corte Constitucional ha dicho, pero ¿cómo va a hacer control político el Congreso sobre las decisiones de la rama jurisdiccional? Eso rompe la autonomía de la rama jurisdiccional. Entonces es claro, y así lo reconoció el Senado. El Senado dijo, mire, no podemos hacerle control político al fiscal, y el fiscal tiene razón en ese punto. Ya el Congreso en ese punto me dio la razón. Lo que pasa es que como el bachiller Macías y otros senadores... ¿Por qué dice bachiller? Sí, porque hizo algunos estudios de derecho en el externado de un año, y además es jurista. Yo creo que con un año de derecho en el externado tuvo conocimientos importantísimos para hablar de muchos temas jurídicos ahora. Quedó supremamente claro que a mí no me pueden hacer control político. Entonces, como no se pudo hacer control político, entonces buscan otra figura para burlarse la protección que tiene la rama jurisdiccional a través de prohibición de control político, que son citaciones que hacen las comisiones. Tampoco proceden, Tramit, porque la regla que se desprende de la Constitución es que no, bajo ninguna figura de la Constitución pueden hacerle control político o de otro tipo a miembros de la rama jurisdiccional, porque para eso está el proceso ante la Comisión de Acusaciones. Yamit, yo tengo un proceso de investigación en la Comisión de Acusaciones. No, todos los días me formulan. Los charlatanes que abundan en este país me denuncian cada semana. Pero mire, fiscal, se nos agotó el tiempo y mire esto. La senadora Claudia López va también a hacer un debate sobre la llamada feria de contratos. Y ella ha anunciado que como el Senado evidentemente no puede citarlo, ni siquiera la comisión invitarlo, le va a solicitar a la Corte Constitucional que cumpla esa función. ¿Usted qué opina de eso? Yamid, es un debate supremamente interesante. Yo creo que va a ser quizás la primera vez que la Corte se va a ocupar de un caso igual, porque es curioso que es el primer fiscal general de la Nación que están llamando a control político. Yo se diría... Yamid, yo no he recibido todavía la invitación del Congreso. Yo considero que esa norma que invoca la senadora
Claudia López, que entre otras cosas dice que nosotros, los miembros de la rama jurisdiccional, utilizamos métodos propios de la BACRIM. Es decir, la senadora Claudia López, que es mi juez, que va a hacer el control, que dice que nosotros, los de la rama jurisdiccional, utilizamos métodos de las bandas criminales, es decir, nos compara con asesinos. Esa es mi juez, esa es la persona que me está citando. Y la ex senadora, la senadora Vivian Morales, que hace poco salió de decir que yo carecía de toda falta de hombría o no sé qué expresiones similares. Ellos son los que van a ser mis jueces. Pero es la Corte Constitucional la que tiene que decidir, porque creo que esa figura que invoca la senadora Claudia López tampoco procede, porque si no puede haber control político a los miembros de la rama jurisdiccional, como claramente lo hizo la Corte, pues por la puerta de atrás no se puede hacer el control vía citación de comisiones. Entonces, este es un debate en últimas que tiene que decidir la Corte Constitucional. Pero sí puede concluir eso en la Corte Constitucional. La Corte va a ser el gran árbitro de esta discrepancia, interpretaciones. Hay algunos senadores que tienen una interpretación. La Corte Constitucional, yo me baso en lo que ha dicho la Corte, pero va a ser una gran oportunidad. Pero digo, ¿le gusta que esto termine en poder de la Corte? Que quedamos en muy buenas manos, que la Corte decida. Ese es el órgano de cierre de derechos fundamentales en el país. Y esa es la pregunta de cierre. ¿Están ustedes de acuerdo en que sea la Corte Constitucional la que, como árbitro mayor, intervenga en el escándalo que ha sucedido en Colombia sobre la llamada feria de contratos del fiscal general? ¿Están de acuerdo en que sea la Corte Constitucional y no el Congreso, no el Senado, ni la Comisión? Resultado del sondeo al final de la emisión. Fiscal, muchas gracias por haber aceptado. Yamir, muy amable por la entrevista. Los invitamos ahora a las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.